Pues nuestro invitado es el expresidente del Instituto Nacional Electoral, del INE, a ese que se refiere López Obrador. Él es Lorenzo Córdoba y repito, Camilo fue el único vocero que hubo en esa manifestación el fin de semana en el Zócalo. Señor Córdoba, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora. Al contrario, es un verdadero placer estar con ustedes. Saludos a la hermana República de Colombia. Señor Córdoba, usted mencionó en esa protesta que la democracia en México está en peligro. ¿Por qué usted hace dicha aseveración? Bueno, por dos razones. Una que es común a todos nuestros países y que tiene que ver con el mal momento que atraviesa la democracia, es decir, la existencia de una serie de problemas estructurales, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad, son problemas que están generando una especie de caldo de cultivo y que alimenta un malestar entre la sociedad absolutamente legítimo, que es aprovechado por actores políticos con claras vocaciones autoritarias, como es el caso de México. Pero además, y de manera mucho más concreta, los riesgos son mucho menos etéreos en nuestro país, porque el presidente López Obrador acaba de presentar hace apenas unos días, el 5 de febrero pasado, un paquete ambiciosísimo de reformas que prácticamente desmonta todas las conquistas democráticas que en los últimos 30 años se han construido. Por ejemplo, plantea la reinvención, la desaparición y reinvención de un órgano muy querido por los mexicanos y muy conocido por ustedes los colombianos, porque hemos trabajado muy de la mano en las elecciones, en la observación de las elecciones recíprocamente, que es el Instituto Nacional Electoral, para sustituirlo por un órgano cuyos titulares serían electos popularmente, con lo cual ya no tendríamos árbitros imparciales, sino a funcionarios que reflejan los intereses de la mayoría del momento. Lo mismo quiere hacer con el Poder Judicial. Quiere que los jueces, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos popularmente, con lo cual, de nueva cuenta, no serían ya garantes de los derechos, particularmente de las minorías, respondiendo a los intereses solo de las mayorías. Adicionalmente, el presidente López Obrador pretende desaparecer todos los órganos constitucionales autónomos y que esas funciones se reincorporen al Poder Ejecutivo, precisamente como ocurría antes de que iniciara nuestro proceso de transición a la democracia, cuando padecíamos una presidencia autoritaria y concentradora del poder. Y finalmente, el propio presidente está planteando, entre muchos otros temas, la desaparición de las diputaciones y senadurías de representación proporcional, pero también las senadurías de primera minoría, que en los últimos 40 años han sido el mecanismo con el cual los partidos minoritarios tienen acceso al Congreso de la Unión y por lo tanto al espacio de decisión política. Como se ve claramente, Córdoba, es una agenda regresiva, ¿no? Señor Córdoba, de todos modos, a pesar de lo que usted nos está diciendo, llama la atención que esto se esté presentando prácticamente al final ya del sexenio y cuando se aproximan las elecciones, porque la probabilidad de que pueda sacar adelante todo esto AMLO antes de que termine el gobierno, pues usted nos dirá si es alta o baja, pero obviamente entre menos tiempo, menos probabilidad hay. Y en México no se siente la tensión que hay en otros países gobernados por la izquierda como Colombia. Y entonces mi pregunta para ustedes, ¿por qué? ¿Qué hace a México diferente que, por ejemplo, en todo el sexenio no vimos una manifestación como la de este fin de semana? Se está presentando ya es al final. Bueno, no, Camila, discúlpame, esta es la tercera manifestación, que fue antecedida por dos manifestaciones multitudinarias con cientos de miles de personas en las calles. La primera el 13 de noviembre de 2022, cuando precisamente se protestó en favor para proteger al INE, que entonces yo presidía, al órgano electoral del país, y que estaba siendo amenazado por una iniciativa de reforma presidencial que pretendía desaparecer al INE, y como te decía, esto que acaba de presentar el presidente es la revisión de aquella propuesta. Una segunda gran manifestación pública que llenó el Zócalo de la capital fue también realizada el 26 de febrero del año pasado, es decir, ante lo que hoy estamos, es la presentación final de un paquete de reformas que culmina un intento y una serie de actuaciones de desmontaje institucional. Esto que escuchamos, que transmitieron ustedes, que son las reacciones del presidente López Obrador a la marcha, ha sido la constante desde el día 1. La política más exitosa del presidente López Obrador ha sido la de polarizar y descalificar a quien no piense como él. Eso lo arrancó pocos días después de que ganó la preelección en 2018 y ha sido una consistente política que ha partido al país
y que en vez de ver a sus contrincantes, a sus adversarios políticos como eso, como adversarios con legitimidad para poder competir por el poder en las elecciones, los ha descalificado llamándolos corruptos, oligarcas, burgueses, etcétera. Entonces no estamos muy lejos respecto a lo que pasa en otros países. Además, Camila, los órganos autónomos, la Suprema Corte de Justicia, el Instituto Nacional Electoral, hemos sido objeto de un acoso, o han sido objeto, yo ya no estoy allí, de un acoso permanente en los últimos años. Un acoso que ha pasado por la descalificación desde la tribuna presidencial. Piensen ustedes que tenemos un presidente que da una conferencia de prensa todas las mañanas que dura 3 horas, y con lo cual tiene una comunicación muy potente. Segundo, por el acoso personalizado a los titulares de los órganos. En mi caso particular, cuando fui presidente del INE, fui denunciado penalmente, se me iniciaron juicios políticos, se me descalificó como persona, se amenazó con venir a visitarme a mi domicilio por una turba furiosa por las decisiones que tomaba el órgano, en fin. Tercer eje, la asfixia presupuestal, recortes al financiamiento de estos órganos, Poder Judicial, órganos de control, etcétera, que comprometen su funcionamiento. Cuarto eje, las amenazas de reformas legales o constitucionales para disminuir sus atribuciones o bien incluso para desaparecerlos, como decía. Y el quinto eje, la captura. Hoy es una pena que un órgano que ha sido un referente a nivel continental, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy esté encabezada por una persona que primero no cumple los requisitos legales, pero bueno, ahí hubo una estratagema en el Poder Legislativo que llevó a su nombramiento, y segundo, se ha convertido no en una defensora de los derechos frente a los abusos del gobierno, sino en una propagandista del gobierno mismo. Entonces esto no es nuevo, Camila, es, digámoslo así, una etapa ulterior que al final de su sexenio, sin duda, intenta materializar y concretar, terminar, déjame decirlo así, una estrategia de desmontaje institucional y de erosión democrática, que es justamente contra la que la ciudadanía se manifestó el domingo pasado. Señor Córdoba, pero como lo decíamos, ustedes tienen elecciones en mayo y pues lo más probable es que quien salga elegida sería... En junio, perdóneme. En junio, que lo más probable es que salga elegida la señora Sheinbaum, que fue también alcaldesa de la Ciudad de México. Y nos explicaba algún experto con quien hablábamos aquí hace algunos meses sobre si la señora Sheinbaum seguiría las órdenes, por decirlo así, o seguiría todo el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos respondía que no, que como está compuesta la institucionalidad en México, el presidente que llega una vez elegido es pues supremamente autónomo e independiente de esas influencias políticas que pudiesen venir del pasado. Ahora le hago yo exactamente esa misma pregunta a usted. Sí. ¿Usted cree que elegida la señora Sheinbaum, el señor López Obrador seguiría teniendo tanto poder? A ver, hay una tentación histórica en nuestro país en los últimos 100 años, que es que el presidente saliente, recuerden que nosotros tenemos prohibida la reelección justo desde los años 30 del siglo pasado. Entonces siempre ha existido una tentación del presidente saliente de ejercer una influencia o de convertirse, para decirlo en pocas palabras, el poder tras el trono. Y efectivamente nuestra historia enseña que quien manda es quien está sentado en la silla presidencial, no quien se fue. Hubo un periodo en los años 20-30 que se conoció como el maximato, en donde un expresidente prácticamente ejercía todo el poder. Pero el presidente Cárdenas rompió con esta tradición y efectivamente quien gobierna es el presidente en turno, no el que se fue. Sin embargo, lo que también es cierto es que la hoy candidata Claudia Sheinbaum, que es una candidata que va puntera en las encuestas, aunque muy probablemente es posible, lo hemos visto en otros países, terminemos teniendo una elección muy cerrada. Las encuestas hoy no necesariamente son un espejo fiel de lo que la ciudadanía cree, y menos en un país en donde las encuestas hoy están dando rangos de diferencia entre una y otra de 30, 40 y hasta 50 puntos. Hay encuestas hoy que le dan una ventaja que había de 8 puntos, hay otras que le dan una ventaja de 60 puntos. Algo no está funcionando ahí. Pero sin dudar a dudas, la candidata puntera, la candidata del partido mayoritario es Claudia Sheinbaum. Ella obedecería, respondo a tu pregunta, los mandatos que le diría el presidente López Obrador. Probablemente no, si ella gana la presidencia. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el día de hoy ella ha asumido integralmente este paquete de reformas, que es justamente lo que sacó a la calle a protestar, porque ve en riesgo a su democracia. Es decir, el programa de gobierno que Claudia Sheinbaum públicamente se ha comprometido a sostener implica
todos estos ejes que he comentado con ustedes y que implicarían una gravísima regresión democrática porque nos volverían a la época de un partido hegemónico y de una enorme concentración del poder en una presidencia autoritaria. Entonces, pues bueno, muy probablemente después, si ella es electa, si ella gana la presidencia, ella es la que definiría la ruta a seguir. Pero públicamente ha señalado que su política sería una política de continuidad y además de empujar hasta eventualmente conseguir que estas reformas que presenta hoy López Obrador y que ella continuaría después estén aprobadas. Entonces, pues sí hay un riesgo. Don Lorenzo, dicen que este es el inicio de su campaña presidencial para el año 2030. ¿Usted quiere ser presidente de México? Para nada, mira, te lo digo así, quien me destapó siendo, fíjate nada más, imagínate que yo soy el registrador nacional, para hacer una equiparación, ¿no? Que yo fui presidente del INE durante 9 años. Siendo presidente del INE, para descalificar el trabajo del INE, el presidente de la República decía que todo lo que las decisiones que tomábamos, que además se toman en un órgano colegiado, la registraduría es un órgano unipersonal, el INE es una especie de mezcla entre la registraduría y el Consejo Nacional Electoral porque es un órgano de 11 miembros. Yo lo presidía, pero yo no decidíamos colegiadamente. A pesar de que las decisiones eran colegiadas, para descalificar estas, el presidente decía que todo eso era una estrategia mía para ser candidato de la oposición en 2024, cosa que no podía hacer porque yo estoy inhabilitado constitucionalmente por el rango de árbitro, el cargo de árbitro que jugué durante tanto tiempo, pero además porque no estoy de ninguna manera establecido. El mismo presidente ha dicho que cuando yo volví a la universidad, yo soy un académico, estoy en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, renovamos en la universidad el rector, la máxima autoridad, hace unos meses, y el presidente dijo que yo pretendía ser el rector, lo cual es absolutamente falso. Un buen consejo para si alguien está preocupado en cuál es el futuro profesional de Lorenzo Córdoba es escuchar lo que dice el presidente López Obrador y apostar en sentido absolutamente contrario. Esta fue una manifestación civil, esa es una descalificación que ha pretendido el presidente. Yo después de esto vuelvo a mi cubículo universitario, estoy en medios, hago opinión pública y por supuesto es una trinchera válida para defender a la democracia. Pero como le gusta decir al presidente, y ahora se lo reviro, no somos iguales, no todos necesitamos un cargo político y mucho menos un cargo público. Señor Córdoba, le quiero preguntar por este López Obrador modelo 2023-2024, el que está ahora en campaña, que tiene candidata propia. Y le quiero preguntar porque este López Obrador no es el mismo que conoció México cuando aspiró 3-4 veces a la presidencia de la República, fue alcalde de la Ciudad de México. ¿Es el mismo o se transformó en la presidencia en este personaje abusador que no le da garantías a la oposición, que abusa de su poder? ¿Es el mismo o por qué López Obrador terminó siendo la figura que es hoy en día y que además tiene tanto respaldo popular? Sí, bueno, a ver, el respaldo popular, comienzo por ahí, es muy explicable. Es una persona que por primera vez hablando de la clase política, le habla a aquellos que no habían sido escuchados. Es decir, a esos que, como decía, pues se nutren de un justificado malestar porque la justicia social, que fue la gran promesa con la que se hizo la Revolución Mexicana hace más de 100 años, no se ha cumplido, es una promesa incumplida. Y en ese sentido el discurso de López Obrador es muy eficaz en términos de conectar con la gente y de generar una animosidad positiva. Claro, si además tienes 3 horas de micrófono diario, hoy debemos saber, en el sexenio debe haber habido cerca de 1,200, 1,300 conferencias mañaneras. Entonces imagínate la capacidad de comunicación. Pero señor Córdoba, más allá de las habilidades políticas del presidente, y no es por defenderlo, pero también ese respaldo popular no obedece al buen desempeño de la economía. México se convirtió en el socio comercial más grande de Estados Unidos por primera vez. Sí, pero eso no, perdón, somos el socio comercial de Estados, uno de los principales socios comerciales de hace 30 años. Es decir, hoy el principal. Hoy el principal, sí. Pero eso es producto también de un contexto global. No, yo no estoy hablando del presidente. La pregunta es política. El respaldo, digo. Ahora, a ver, es que hay una paradoja, fíjate. Todas las políticas públicas del gobierno, si se miden en lo particular, todas están por debajo de la aceptación presidencial. Es más, muchas están claramente reprobadas. La política de seguridad es un auténtico desastre. Estamos en el momento más violento de la historia del país. La política de salud
México fue uno de los 3 países con peor desempeño frente a la pandemia. Es decir, es una contradicción, es un fenómeno muy interesante. López Obrador es uno de los políticos con mejor capacidad de comunicación y eso explica su éxito. Dicho lo anterior, también hay que reconocer que este país está partido. Si tú ves los resultados de las últimas elecciones federales, las de 2021, el obradorismo, los partidos de la alianza, de la coalición gobernante, obtuvieron 21 millones de votos y los de la oposición 23 millones. Esa hora la que mencionaba de división del país, de polarización, muy intolerante, porque es una división no nada más, digamos, no es una división democrática, es la típica división que ha sustentado todos los regímenes totalitarios de la historia, en donde al opositor se le ve como un enemigo que se le combate permanentemente y se le descalifica. Señor Córdoba. Entonces, sí, a ver, perdón, nada más un dato para la respuesta. ¿Qué ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado profundamente en el presidente es que fue un presidente que en su campaña planteó la desaparición de la digamos, la revuelta del ejército a los cuareles. Y hoy es el presidente que ha militarizado todas las áreas de la economía, del comercio, de la seguridad nacional. Es una cosa muy preocupante. ¿Qué ha cambiado? Que es un presidente que en campaña, es más, la noche de su triunfo, habló de gobernar para todos, y en cambio es un presidente que ha, insisto, polarizado y dividido a la sociedad. En fin, hay muchas cosas que han cambiado, aunque evidentemente es un presidente que tiene una gran aceptación. Ahora, señor Córdoba, quedémonos un poco en las contradicciones, que usted empezó a hablarnos de las contradicciones, y hay algo que me parece muy sorprendente, porque por un lado, pues está esta descalificación de periodistas como Joaquín López Dóriga, pues que hace con su trabajo, que es el control político del poder, pero por otro lado, si uno se devuelve a 2021, AMLO le ofreció asilo político a Julian Assange, que hoy está en sus audiencias, ayer y hoy está en sus audiencias de extradición en Londres, y que es un símbolo, pues, de la libertad de prensa. Entonces uno no entiende cuál es el juego de López Obrador con la prensa. Bueno, el juego con López Obrador de la prensa es un juego paradójico. Assange no es un periodista. Assange es una persona que se hizo famosa por, digámoslo así, publicitar una serie de documentos que estaban reservados y que causaron una enorme conmoción. López Obrador tiene una relación con la prensa, digámoslo así, binaria, como lo mencionaba, en esta lógica de polarización. Es condescendiente con la prensa que le es favorable y es absolutamente radical y abusivo con la prensa que le es desfavorable. Pongo un ejemplo, un periódico que, por cierto, mi padre fundó hace cerca de 40 años, La Jornada, que es un periódico de izquierda, que siempre había sido un periódico crítico al gobierno, hoy se ha convertido en una especie de órgano de difusión de la ideología del gobierno actual. Bueno, hoy es un órgano que recibe, es el segundo medio que recibe financiamiento público, solo después de una televisora, de Televisa, y más incluso que otros medios televisivos. Es decir, hay un clarísimo favoritismo con recursos públicos para favorecer esa prensa, que le es favorable. Pero tú mencionabas a López Dóriga, y López Dóriga es un periodista crítico. Carmen Aristegui no solamente fue una periodista reconocida en el mundo de la izquierda, una periodista crítica, una periodista acosada por los gobiernos anteriores, una periodista a la que al inicio de su gobierno López Obrador pidió que los medios la contrataran porque había sido excluida probablemente de manera abusiva de los medios, y hoy Carmen Aristegui es objeto de las más virulentas acusaciones que el presidente López Obrador hace a los periodistas. Simple y sencillamente porque Carmen Aristegui sigue haciendo lo que ha hecho siempre, periodismo libre y periodismo crítico, mostrando los fallos de los gobiernos, de los anteriores y también de ahora, y ahora López Obrador la acusa de trabajar para los conservadores, para la reacción, para la oligarquía, en defensa de los privilegios. Esa es la relación de López Obrador con la prensa, y es bien peligrosa. Hoy México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, más incluso que Afganistán, que está en guerra. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador ha abierto una andanada de descalificación contra los medios que evidentemente envalentona a otros a cometer ataques incluso físicos. El día en que a uno de los principales, de los anchormen de un noticiero de radio, del principal noticiero de radio del país, Ciro Gómez Leiva, y hubo un atentado, y solo lo salvó el hecho de que viajaba en un vehículo blindado. El día después,
lejos de solidarizarse con él, por cierto, en las semanas previas el presidente lo había denostado en su conferencia de prensa. El día después, lejos de solidarizarse, el presidente López Obrador dijo que era un montaje de sus enemigos para desprestigiar a su gobierno. Es demencial. Es un país en el que el ejercicio del poder se ha vuelto absolutamente abusivo. Y eso es probablemente lo que ha cambiado respecto a las promesas de concordia y de gobierno para todos que en su momento como candidato presidencial durante 3 elecciones distintas había venido realizando. Pues señor Córdoba, es muy interesante ver lo que pasa políticamente en otros países y sobre todo pues también en México, porque son comportamientos que vemos contagiosos en el resto de América Latina y en otros países del mundo, donde vemos este tipo de liderazgos que se están transformando y están transformando las democracias. Esto no es solo una situación de México, sino es una situación de otras latitudes también que incluso experimentamos nosotros aquí en nuestro territorio. Así que yo le agradezco enormemente estos minutos y de su tiempo para hablarnos de lo que fue esta manifestación el fin de semana en México y pues a propósito de las elecciones que se vienen en junio para su país. Mil gracias y feliz día. Al contrario, muchas gracias y saludos. Un privilegio estar con ustedes. Un saludo especial. El privilegio es nuestro. Este era el que